Gloria a ti, Señor. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, mi Dios, en esta preciosa noche que nos regalas. Damos toda la gloria, toda la honra, toda la exaltación, Señor, porque tú estás con nosotros, bendiciéndonos, llenándonos, abrazándonos, Señor, y tu presencia está en nuestras vidas. Tu amor, Señor, nos llena, nos redarguye. Tú obras de una manera gloriosa y sobrenatural en cada uno de nosotros, Señor. Por eso hoy te decimos gracias. Por eso hoy, Señor, bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre. Por eso hoy te glorificamos y pedimos, Señor, que una vez más hables a los corazones, ministres los corazones, los llenes de tu palabra, de tu verdad, y nos sigas guiando, Señor, a corregir nuestra manera de vivir, Padre eterno, que verdaderamente podamos dar testimonio que somos hijos tuyos, que demos testimonio, Señor, que tú nos has cambiado, que tú has hecho una obra maravillosa en cada uno de nosotros, Padre. Como siempre nos soltamos en tus manos, pidiendo, Señor amado, que hables, que dirijas, que quebrantes lo que tengas que quebrantar, que sanes en el área que tengas que sanar y que redargullas nuestro corazón, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Solo, Señor amado, dependemos de ti, nuestra confianza está puesta en ti, Señor amado, y rogamos para que tu Espíritu Santo una vez más tome el control de este tiempo, Señor amado, y bendiga nuestras vidas, bendigas nuestros corazones, nos llenes de tu amor, de tu presencia, y que tu gloria sea derramada, Señor. Todo el que escuche este mensaje, todo el que lo comparta, trae una bendición especial para su vida. Trae, Señor amado, tu gloria de una manera sobrenatural para sus vidas, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy buenas noches. Dios les bendiga grande y poderosamente en esta nueva oportunidad. Mi hermana Alicia, mi hermana Miriam, a Pastora y todo aquel que se conecte, todo aquel que en un futuro vea, escuche esta transmisión. Bendecimos su vida, bendecimos su hogar, su empleo, y anhelamos que la gloria de Dios esté en su vida y en su hogar. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 22, versículo 11. Mateo 22, 11. Y la palabra de Dios dice: y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y él le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermano, de pronto lo hemos conocido, lo hemos escuchado, hemos hablado, el lloro, el crujir de dientes, etcétera, etcétera. Pero hemos estado hablando de nuestra labor terrenalmente hablando, de tener misericordia, de tener amor, de cómo tratamos al pecador, cómo tratamos al que se equivoca, al que falla, al que de pronto es sorprendido en alguna falta. O sea, hemos estado hablando de esos temas
y que muchas veces nosotros nos apresuramos a juzgar, hacemos más daño con el pecado de los demás. Somos duros, somos recios, pero con nuestro pecado somos livianos. Es que Dios me entiende. Y siempre estuvimos hablando de el pecado de los demás, pero también mi pecado. ¿Cómo quiero que me traten si yo fallo? Y la Biblia dice que yo debo tratar a los demás como quiero que me traten. Pero ¿qué pasa en medio de todo el ministerio, el llamado del Señor, de aconsejar, de restaurar, de orar? A la final, Cristo va a tomar decisión por cada uno, según hayamos obedecido, según hayamos creído en Él, según hayamos estado dispuestos a entregar nuestras vidas conforme a su voluntad. Todos un día estaremos, dice aquí, y entró el rey para ver a los convidados. Los convidados somos tú y yo. Y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. O sea, y ese uno no es que, no, entre tantos va a haber uno nomás. No, está dando esa alusión, ese ejemplo, qué va a pasar con ese tipo de personas. Y pudimos haberlo aconsejado, y de pronto esa persona pudo habernos mostrado una apariencia a la iglesia, al pastor, a los líderes, unas vestiduras, pero esas vestiduras no le sirvieron, o esa apariencia que él siempre quiso mostrar, que engañó de pronto al mundo entero. Pero un día vamos a estar delante de Dios, hermanos, y es mejor ponernos a cuenta ahorita. Yo pensaba y me imaginaba yo cómo sería de pronto la situación de este hombre al haber entrado por donde no sabemos. ¿Cómo? No sabemos. Pero él entró, él ingresó. Y así en palabras coloquiales, coroné, entré. Ya aquí estoy. Pero no contaba con la omnisciencia de Dios. Todo lo sabe, hermanos. Y puede que hayamos engañado, puede que hayamos hecho algunas cosas incorrectas. Perdón que por aquí me hablan por el interno que se escucha un poco raro. Bueno, espero que ahí se esté escuchando un poco mejor. Entonces, conclusión, tenemos que darle cuentas a Dios. Ahora vamos a ver, porque esto es una parábola, vamos a ver si dio Dios oportunidades, si permitió el arrepentimiento. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Jesús? Sí, porque de pronto dicen, no, ¿y por qué tenía que sacar? Tan malo Dios, tan malo, o sea, ¿por qué tenía que sacarlo? Si ya estaba ahí, déjelo. No, hermano, es que a veces, mire, nosotros los seres humanos, y más el colombiano, tiene la costumbre de dejar todo para lo último. Y al final andar de carreras, mirar al final cómo soluciona, todo para el final. Y aún en lo espiritual, hermanos, sucede. Y muchos quieren, no, más adelante. No, es que todavía no es el tiempo. Y cuando ya piensen hacerlo, va a ser demasiado tarde. Entonces, capítulo 22, versículo 1, dice, parábola de la fiesta de bodas. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid
a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y mataron. Al oír el rey, se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Entonces, todo inicia con un llamado de parte de Dios, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que es una parábola. Una parábola es una historia, un cuento para poder afirmar una verdad o afirmar un suceso. Siempre que como que los judíos, los fariseos o alguien no entendía, Jesús les hablaba por parábolas, ¿sí? Dando un ejemplo para que ellos pudieran entender. Entonces, por eso les dice que el reino de los cielos es semejante. Y la palabra semejante habla de que voy a hacerles una comparación. La comparación que hace para que ellos entendieran cómo era el reino de los cielos, ¿sí? Y habla de que un rey hizo fiesta de bodas a su hijo. Esto habla de las bodas del Cordero. Padre hace su fiesta de bodas para que su hijo se encuentre con su novia, que somos nosotros, su iglesia. Y viene, versículo 3, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Envió a sus siervos. ¿Quiénes eran los siervos? ¿Y cuáles eran estos convidados a los que mandó a buscar? Es la nación judía, el pueblo de Israel. ¿Cuáles son esos siervos? Son los profetas, desde Noé hasta Malaquías. Todos, profetas mayores, profetas menores, todos los profetas del Antiguo Testamento que usted encuentre son los siervos. O sea, los mandaba, los enviaba. Ve y habla, les envió a Jonás, envió a Jeremías, envió a Isaías, envió a Malaquías, envió a todos los profetas a darles el mensaje de salvación, de que ordenaran su vida, de que arreglaran sus corazones. Habló sobre la venida del Mesías. Todos sus siervos, eso hizo el Padre. ¿Para qué? Porque la intención del Padre es que todos estemos en las bodas, todos estemos allí. Entonces envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Pero miren lo interesante: mas estos no quisieron. Aquí la palabra clave es, la frase es no quisieron. Una cosa es dar una excusa, no darla, tenerla. Pero no quiero. No quisieron. Fue un rotundo no creemos, no nos parece, a mí no me meta los dedos a la boca, yo en Dios no creo. O como algunos que solo creen en lo que les conviene. Pero yo ese cuentico de que Cristo viene no me lo creo. Pero la Biblia dice que Dios te quiere bendecir. Ese sí lo creo. Entonces, este tipo de personas que no quisieron, rehusaron, rechazaron el evangelio. Y como tenemos un Dios lleno de amor, un Dios misericordioso, un Dios bondadoso, un Dios generoso, que es lento para la ira, pero grande en misericordia, el versículo 4 dice: volvió a enviar otros. Bueno, me mataron a estos, voy a enviar otros. En su infinito amor, anhelando que, mire, eso es como cuando nosotros queremos hablarle a alguien del evangelio.
Y aunque nos rehúsen, nosotros somos insistentes, porque entendemos la importancia de que reciban a Cristo en su corazón. Entendemos qué va a pasar con sus almas si no se arrepienten. Y así Dios ha venido de generación en generación, enviando profetas, enviando pastores, enviando líderes a llevar el evangelio. Pero ya no quisieron, pero volvió a enviar otros siervos, a otros diferentes, porque ya los primeros los rechazaron, les dieron la espalda. ¿Qué dijeron estos siervos? Diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Miren que hay algo interesante. Venid a las bodas, no si quieren, no si pueden, no si tienen tiempo. Hermano, es un llamado que está haciendo, una orden, es un mandamiento. Ahora, cuando hay mandamientos, porque eso es lo que a veces no entendemos, a veces pensamos que los mandamientos de Dios es para molestarnos la vida, o hay gente, es como un adolescente, ¿no? Es que mi papá me la tiene montada, es que no hace sino darme órdenes. Bueno, hay órdenes que son para formación, pero hay órdenes que son para evitar. Ahora, cuando Dios quiere que nosotros estemos en las bodas, es porque Él no quiere que estemos en el infierno. Entonces, por eso es como cuando uno escucha algo malo en la calle y sus hijos están, uno les dice: éntrese. Y de pronto se lo hace en un tono fuerte, pero no porque no quiera, sino porque quiere evitar algo. Sabe del peligro, entiende del peligro. Entonces uno da la orden, uno como papá: éntrese, hágame el favor, ya está tarde, o no toque eso, no se suba ya. ¿Por qué? Porque uno quiere evitar un peligro. Entonces aquí el Padre quiere evitar. Por eso les dice: venid a las bodas. Una orden, un mandamiento. ¿Por qué? Porque quiere evitarles el fuego eterno. Sí, pero ya es la segunda vez. Y no solamente les habla de que los mandaron a llamar a las bodas, sino que les habla de todo lo que hay en las bodas. O sea, nosotros podemos decir: hey, arrepiéntete. Ese es el mensaje. Pero es que, y empiezan con peros. Entonces nosotros les agrandamos el combo. No es solamente que te arrepientas. Mira, Cristo te ama, Cristo te quiere bendecir, Cristo quiere perdonar tus pecados, limpiarte con su sangre. O sea, no es solo arrepentimiento, no. Entonces no solamente era venir a las bodas. Es como cuando a usted lo invitan a un matrimonio, a unos 15. Claro, usted se imagina el quinceañero, la elegancia, pero a ver, ¿quién no se ha hecho esta pregunta? ¿Qué irán a dar de comer? ¿Qué irán a dar de tomar? Y uno, no, a esa familia le gusta comer buffet, o a ellos les gusta la lechona. Uno se imagina. Entonces como que uno, más motivado, arreglémonos y nos vamos para la fiesta de bodas. Entonces aquí no solamente les dice: vengan a las bodas, sino que les dice: mire, aquí he preparado comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos, todo está dispuesto. Todo está dispuesto, hermanos. Es que lo único que tenemos que hacer nosotros es obedecer y entender que queremos estar allá en las bodas. Todo ya está. Jesús dijo en la cruz: consumado es. No hay nada más, hermanos, que nosotros tengamos que añadirle al sacrificio o quitarle al sacrificio. No hay adicionales que tengamos que hacer para ganarnos el favor de Dios. Miren, ni diezmando. Por ahí hay una líder de alguna
congregación que dice que si ella tiene que entrar la gente al cielo a punta de dólar, que lo va a hacer, pero que ella no va a dejar a nadie que se vaya al infierno, así que traigan sus dólares para entrarlos al cielo. No, hermanos, la salvación es por gracia. No hay dinero, no hay bienes materiales, no hay nada que nosotros podamos hacer. Simplemente creer, y creer es obedecer. Entonces ya está dispuesto. ¿Qué tenemos que hacer? Como que de pronto, bueno, ¿qué más le añadimos al sacrificio? Esas iglesias legalistas, hay iglesias legalistas que quieren hacer cosas adicionales, pero hay otros que a nosotros nos llaman legalistas. ¿Por qué? Porque no toleramos el pecado, porque no participamos en muchas cosas que a Dios no le agradan. Entonces están los verdaderos legalistas y aquellos cristianos tibios que a los que se guardan para Dios les llaman legalistas. Y no somos legalistas, simplemente sabemos que ya todo está dispuesto y está el mandamiento: venid a las bodas. Y entonces dice el 5, mas ellos sin hacer caso. Siempre hemos hablado que bíblicamente la mejor arma del cristiano es la obediencia. Rendirse delante de Dios. Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿En qué me falta obedecerte? O sea, no hay cosa que honre más a un padre que la obediencia de sus hijos. ¿Cuál es la mejor arma contra Satanás? La obediencia. ¿Cómo traemos bendición a nuestras vidas? Por medio de la obediencia. Obedeciendo atentamente la voz de Jehová nuestro Dios, dice la Biblia en Deuteronomio 28, nos alcanzarán las bendiciones, solo con obedecer. Pero ¿qué dice aquí? Mas ellos sin hacer caso, o sea, no obedecieron, se fueron. No canse. Entonces aquí es donde viene, también hay otra parábola donde los invitan también a las bodas. Y entonces uno dice, no, es que me casé y me toca ir a atender mi hogar. No, es que compré una finquita y tengo que ir a mirar. No, es que compré unos toros y tengo las excusas. Las excusas. Entonces aquí, ¿cuáles son las excusas? Dice que se fueron demostrando que era más importante para ellos. Dice, unos a su labranza, o sea, más importante su trabajo. Y otros a sus negocios, dinero. Tenían prioridades y entre esas prioridades no estaba Dios, no estaba la salvación, no estaba el sacrificio. Y así, hermanos, mire, yo creo que de todos nosotros en un momento de nuestra boca ha salido, no, pastor, es que no puedo ir porque si descuido mi negocio. ¿Dónde está la confianza en Dios? Pastor, es que si yo voy y cierro o no hago o no vendo, no están confiando en Dios, pero automáticamente le están diciendo a Dios, mire, yo no confío en usted y yo voy a hacerlo en mis fuerzas. Me voy para mi labranza. Yo voy a estar pendiente de mis negocios antes que andar detrás de usted, Señor. ¿Cuáles bodas? ¿Cuáles qué ni qué? Primero, mi trabajo. Y se fueron, no hicieron caso. Y así vemos un porcentaje a nuestro alrededor. Y yo espero que no sea el caso de ninguno de los que estamos aquí. Que no hagamos caso y que no obedezcamos. ¿Sí? Que no, o sea, no sé si la pregunta es, ¿usted quiere estar en las bodas del Cordero? ¿Usted quiere estar un día delante del Padre, al lado de Jesús, donde Jesús le diga al Padre, mire, esta es mi novia, la que se santificó para este momento? Ella fue la que se dispuso, la que nos dio el primer lugar, por eso ellos están aquí. Yo no sé si ese sea su anhelo. Ahora, si ese es su anhelo, usted está trabajando en ello, en estar un día en ese lugar. Versículo 6, otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Siguieron matando los profetas. O sea, el mismo pueblo de Israel siguió matando profetas. No estaban de acuerdo, no les parecía
Cada vez que enviaba un profeta y les hablaban, oigan, arrepiéntanse de sus pecados. No, ellos no querían, no entendían y preferían seguir viviendo como estaban viviendo. Al oír al rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Mire, en el Antiguo Testamento hay un momento donde el pueblo de Israel fue disperso. Sí, donde fue sitiado, fueron esparcidos todos por su desobediencia. Versículo 8, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. El pueblo no era digno, pero el sacrificio ya se consumó. Dijo Jesús, iré a preparar morada. O sea, las bodas están listas. ¿Cuál es la labor de los siervos del Señor? Reunir para que un día allá arriba esas bodas estén llenas. Las mesas no queden desocupadas. No es amontonar gente para que me den la gloria a mí aquí en la tierra. No es amontonar gente para demostrar que soy mejor pastor que el pastor de la esquina. No es reunir gente porque entiendo que entre más gente tenga, pues más ingresos hay. No, esto se hace con el fin de que todas las multitudes, los pocos, los muchos que hay en cada congregación vayan a estar en las bodas en algún momento. Versículo 9, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Aquí es donde ya nos hacen un llamado a los gentiles, pues los judíos no quisieron. Y aquí es donde, así bíblicamente, donde ya Jesús llama al apóstol Pablo, lo comisiona y Pablo es enviado a los gentiles. Los gentiles somos tú y yo, los no judíos, los que no tengamos nacionalidad judío, ¿sí? Entonces, este es el objetivo del evangelio, es juntar, es reunir a todos los hijos de Dios dispersos y juntarlos para que asistan a un banquete de bodas. Y no solamente a ese banquete de bodas, sino a los privilegios de un nuevo pacto. Pues todo pacto se sellaba con una comida. O sea, eso era algo cultural, ¿no? Unas bodas, comida. Una reunión, todo, el judío a todo le gusta celebrarlo con comidas, con cenas, con mesas espléndidas. ¿Y cuánto más? Por eso dice que hay fiesta en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente. Entonces nosotros debemos entender todo el tema. Ahora, los invitados que acudieron eran una multitud y el salón de bodas se llenó de convidados. Mire lo que dice el versículo 10. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. O sea, se llenó el lugar. Fueron llenos. Ahora, esta circunstancia arroja una luz decisiva sobre el sentido de la palabra. ¿Sí? Cuánta alegría estaría en el rey. Ahora, si él se enojó porque ninguno quiso ir, ahora imagínese la alegría que siente al ver que está lleno el lugar. El pastor se entristece cuando no vienen a culto, duele, se siente triste. Ahora imagínese en el gozo cuando atienden al llamado al culto de oración, al servicio, a la oración. Y toda persona espiritualmente hablando entiende, todo líder. Es más, ponte tú en el lugar del rey, que si tú vas a hacer una fiesta, alguna celebración por algún motivo y tú invites y esos que tú piensas que van a ir no llegan.
porque te sacaron excusas, porque aquí lo que estamos hablando es de excusas. Pensemos en eso. Entonces ahí es donde estamos negando la importancia de la persona. Y aquí es donde hace poco acudimos a un cumpleaños, a una distancia muy larga. Es una persona que queremos mucho, fuimos, no es que nos sobre el dinero, pero sí nos pegamos un poquito una endeudada porque amamos esa persona y vimos el esfuerzo que esa persona hizo por invitarnos como con un año de antelación. Vimos ese amor de esa persona hacia nosotros al invitarnos y quisimos ir. Y de pronto muchos hablaron, criticaron, pero ¿para qué se pegaron ese viaje? Pero sabe que cuando uno cumple años, uno espera su agasajo, su fiesta. Uno espera que algo le hagan, o sea, al menos anhela uno que el mejor amigo o la mejor amiga o los que dicen que lo quieren a uno aparezcan. Ahora, y que no vayan. Ay, es que estoy muy cansado. Ay, es que mis negocios. Uy, no, es que tan lejos. O así algo más, es que tan tarde. Pero el ejemplo que yo doy, si fuera para ir a un funeral, no ponemos peros. Aparece el tiempo, la plata, permisos, todo para ir a un funeral. Pero esto es lo que el Señor quiere, que nosotros dispongamos nuestra vida, nuestro tiempo para estar allí. No se trataba de una multitud selecta, o sea, esto de los que llenaron el salón, no era que, la crema innata, 3.500 teólogos, o mire, todos los ministerios de alabanza están aquí, o aquí están los... No, hermanos, miren lo que dice la Biblia, y esto es confrontante, pero tiene una explicación. 10. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron. ¿A quiénes? A todos. Y mire la especificación que da. ¿Quiénes son esos todos los que hallaron? Dice, juntamente malos y buenos. Malos y buenos. ¿Y a quiénes pone en primer lugar? A los malos. Está hablando de que como que este grupo reconoció su maldad. Oiga, yo necesito de Cristo, vamos. Yo necesito de Dios, yo tengo que arrepentirme. O sea, eran malos, pero habían unos también que se creían buenos, ¿no? No se detuvieron a hacer diferencias sociales, ni siquiera diferencias morales. Mas aún los malos son mencionados primero en la lista. ¿Para qué? Para poner de relieve la gracia de Dios hacia el pecador perdido. Sí, Jesús vino a salvar lo que se había perdido, a los malos. Ay, es que ese por qué está aquí. Mírala cómo se viste. Mire ese como, hermano, él vino a llamar. No, él no vino a llamar justos. Él vino a llamar pecadores al arrepentimiento. Él vino a llamar buenos y malos. Al malo, ¿por qué? Porque al malo lo corregimos, lo aconsejamos, oramos por él, le predicamos, lo instruimos para que se corrija. Y aquel que se cree bueno, pues también hacemos lo mismo para que entienda que no es tan bueno. Pero hay buenos que critican a los malos, que ese es el tema que venimos hablando. Porque yo soy bueno, porque él hizo y yo no hice, porque él no se ha bautizado y yo ya me bauticé, porque él no y yo sí, porque él sí y yo no. Y no, malos y buenos. Y tengamos en cuenta que nombra primero a los malos. Jesús vino a salvar lo perdido. Muchos de los que en ese entonces eran malos serían después buenos cristianos. ¿Y qué dice Primera de Corintios 6:11? Y esto erais algunos de vosotros. Nosotros éramos malos, pero Dios en su infinita misericordia nos rescató, nos limpió, nos lavó, entregó a su Hijo por nosotros.
Malos y buenos fueron invitados y aceptados. Pero recuerden que empezamos con el versículo 11 donde nos nombran un personaje. Y aquí en el estudio bíblico habla: los hipócritas no caben en este salón, fríos o calientes, pero a los tibios los vomitará de su boca. O sea, buenos y malos. Hipócritas no. O sea, ¿qué es el hipócrita? Es el malo que se cree bueno. Es el malo que muestra una apariencia de piedad. Es el malo que en la casa insulta a la esposa, la manipula, pero en la iglesia santo es el que vive, santo es el que reina, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Eso es un hipócrita que quiere esconder detrás de una camisa o de un pantalón, detrás de una corbata. En su casa, en la calle, en el trabajo, no mide sus palabras, pero cuando viene delante, como si el pastor pudiera hacer algo. Hermano, Dios nos está viendo. Sí, buenos y malos fueron, pero los hipócritas no caben en este salón. Este es el caso del invitado que asiste al banquete sin estar vestido con traje de boda. Quizás aquí hay una alusión a algunos textos bíblicos donde nos habla de las vestiduras blancas. ¿Cómo? Ahora no es las vestiduras físicas, sino es como Dios quiere que tú y mi corazón estén. Malos y buenos a las bodas. Versículo 11. Y entró el rey para ver a los convidados. Bueno, vamos a ver qué fue lo que mis siervos trajeron. Vamos a ver cuál fue el trabajo. Y aquí es donde muchos dicen: no, a la final el que va a rendir cuentas es el pastor. Sí, claro, todo, buenos y malos, bienvenidos a la congregación. Se les predica, se ora por ellos, se les enseña, se les discipula, pero ahí termina nuestra responsabilidad. Es como cuando uno cría a un niño, lo alimenta, le enseña a caminar, a todo, pero llega un momento en que ya uno lo suelta. Ya eres libre, ve y pon en práctica todo lo que te enseñé. Ya no puedes decir: no, es que mi mamá no me enseñó a caminar. Entonces el 11 dice: y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. No estaba. Ahora, ¿cómo fue descubierto? ¿Cómo fue descubierto? Al entrar el rey para ver a los convidados. Es la inspección del Dios omnisciente, de ese Dios, nuestro Dios, el Dios que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo puede. Aquel Dios que para Él no hay nada imposible. Es la inspección del Dios omnisciente a la que debe someterse toda persona que profesa la fe cristiana. O sea, es como que tú vas al aeropuerto y te pasan por el detector de metales. Y a eso vamos a someternos nosotros en el reino de los cielos, delante de los ojos de Jesús. Dice que aquel que tiene ojos como llama de fuego y pies como el bronce bruñido, vamos a ser sometidos a prueba. Esto nos debe servir de serio aviso contra la hipocresía que podamos tener en nuestras vidas. La máscara y las caretas no sirven delante de Dios. También sirve de estímulo a la sinceridad, al saber que Dios nos es testigo. Miren, mis hermanos, usted puede ponerse una máscara para su esposa, para sus hijos, para sus vecinos, para el pastor, para el que quiera, pero delante de Dios no le va a servir. No le va a servir. Entonces, este individuo no habría sido jamás descubierto como lo que realmente era si no hubiese entrado el rey. Porque mire que ya se había metido. Ninguno de los siervos ni de los otros invitados, de pronto los otros invitados decían: ay, tan bonito que está vestido. Ay, está como diferente a nosotros, pero está vestido bonito.
Nadie se había dado cuenta, aunque lo veían, ¿sí? Entonces, no hubiera sido jamás descubierto como lo que era si no hubiese entrado el rey a ver a los invitados. Podemos engañar a los hombres, pero no a Dios. No podemos engañar a Dios, hermano. Eso tengámoslo en cuenta. El hecho que tú no vivas las consecuencias de tus malas acciones de inmediato no quiere decir que Dios no te esté viendo, que Dios no lo sepa. ¿Por qué esa terquedad de nosotros? Ay, ya robé y no me pasó nada, y me habían dicho que la paga del pecado es muerte, y ya pagué y no, ya pequé, ya robé y no me morí. Eso era mentira. Bueno, y si se hubiera muerto, ¿de qué le hubiera servido? Entonces ahí es donde vemos la misericordia de Dios. El traje de boda es una condición del corazón, una forma de vida en concordancia con el evangelio. O sea, si yo digo que soy evangélico, ¿cómo debo vivir? ¿Cómo debo pensar? ¿Cómo debo actuar? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Sí? Entonces es condición del corazón. Este hombre no estaba desnudo ni vestido de harapos o de ropas sucias, pero no llevaba el traje conveniente. Solo los que están vestidos de Cristo. Ahora, hay la cultura judía, no sé si en este tiempo, pero en el tiempo bíblico había una cultura, y era que la persona que organizaba la boda le daba el vestido a todos los invitados. O sea, ¿cómo quiero yo que usted venga vestido? Entonces, mire, vístase así, vístase así, vístase así. Todos vístasen así. El rey, el padre de familia, si su hija se iba a casar, entonces él proveía el vestido. Por eso el rey entró, ¿sí? Y dijo, bueno, ese vestido yo no lo di. Aquí no. Ahora pensemos un poco en ese momento. Como que todos los que vieron a ese invitado que no estaba vestido de manera correcta, ¿qué pensaban? Ay, mire, el rey le dio a él un vestido diferente al nuestro. Y eso es lo que a veces, hermanos, la envidia nos gana. Ay, él está vestido así, yo no. Ay, es que mire, no, hermanos. Usted déjese llevar por Dios, déjese guiar por Dios, no por lo que vean los demás. A veces nos dejamos descrestar o impresionar tan fácilmente, y no, por estar impresionados a nuestras emociones, no le hacemos caso a las cosas de Dios. O sea, ni desnudo ni con harapos, pero no estaba vestido como el rey quería. Tenemos que estar vestidos de Cristo. Ahora, en el versículo 12 dice, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Mire que hay una costumbre entre nosotros y es hermanos. Pablo se refería a las iglesias y les decía amados, hermanos, dándoles a entender que eran parte del cuerpo, que eran del rebaño, que eran hijos de Dios. Y ese hecho de hermanos o amados o santos de Dios son términos para referirse que somos de Dios. Pero aquí, ¿cuál fue el connotativo con el que se dirigió el rey a este hombre que no estaba vestido de bodas? Le dijo amigo. ¿Cómo fue juzgado? Primero fue eso. ¿Cómo se refiere un padre hacia su hijo? Hijo. Entre hermanos, hermanos. Pero aquí, ¿cómo le dice? Amigo. ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido con el traje que yo les dije? ¿Por qué no o sea, cómo estás aquí? No debieron haberte, entró por una ventana, por una pared. Son salteadores. Se saltaron. O sea, ¿cómo? Se preguntaba él.
Pero ya la persona que era lo que estaba demostrando me pilló, me descubrió. ¿Por qué? Porque dice que enmudeció. Mire, muchos aquí en la tierra, delante del pastor o de los líderes, dan tantos argumentos y se sienten grandes cuando tienen la razón. Y dan argumentos, el ateo da argumentos, y a veces el que dice ser cristiano, pero el pastor va y le dice: no, hermano, mire, usted está malinterpretando la Biblia, o no es de la manera que usted piensa. O a veces uno le dice: mira, tú tienes que arrepentirte de lo que estás haciendo, diciendo: no, pastor, porque... Y tienen argumentos y pelean, y como uno no les halla la razón, se van. Y yo creo que a este invitado mal vestido le pasaba eso. Pero ¿qué le pasó frente al rey? Enmudeció. O sea, frente a Dios, hermano, usted no va a tener excusas, ni usted ni yo. Nadie va a tener excusa. Ya, o sea, ¿qué le digo al que escribió la Biblia? ¿Cómo me pongo a contender contra el que la escribió? Contra el que la dejó. O sea, ¿qué argumento le doy? Y pues ya se dio cuenta que mi corazón no está como tenía que estar. Ya sabe. Entonces, ¿fue esta una pregunta desconcertante para quien creía estar allí, a salvo de toda reconvención? O sea, él ya pensó que aquí. ¿Pero qué pasó? No le dijo hijo, no le dijo hermano, no le dijo eres uno de mis pequeños, no le dijo bien, buen siervo y fiel, no le dijo, no, le dijo amigo. Ahora, esta palabra amigo o este saludo era un dardo penetrante, pues quien lo recibía estaba ligado con tantos vínculos y obligaciones a comportarse como amigo. O sea, les voy a poner un ejemplo claro, porque de pronto aquí las palabras no me dejan explicarlo bien. Pero nosotros aquí en la costa, entre los hombres, y hay muchas mujeres que a los hombres, hey amigo, entonces uno ve, amigo, al señor de la tienda, amigo, me regala una libra de arroz, amigo, se le cayó allá la billetera, amigo. O sea, como que a cualquiera se le puede decir amigo, pero hijo de Dios, hermano en Cristo. Entonces uno cuando no conoce el nombre de otra persona por allá en la calle, uno se dirige a él como, hey amigo. Y esto era, o sea, eso fue un dardo, eso fue algo para esta persona que se coló a las bodas, fue, destrozado. Eso es como cuando la esposa a uno no le dice mi amor, sino Jesús Albeiro Rubiano, y uno, ¿qué hice? Eso es lo que nos llamen por el nombre completo, ¿no? Como doña Florinda Kiko, cuando le decía a Federico, él quedaba. Entonces este término neutralizaba, o sea, porque ya la persona, o sea, como que decía, ¿por qué me está tratando así? Pero él no se hizo esa pregunta, él reconvino en su interior de darse cuenta, me pillaron, ya no hay nada que hacer. ¿Y qué le pregunta el rey? ¿Cómo entraste aquí? O sea, ¿así de honesto eres? O sea, el solo hecho de que haya entrado ahí sin permiso muestra su falta de honradez, su falta de honestidad. Y así hay muchos cristianos que quieren impresionar, que quieren, no, venga por aquí. Es cristiano y en el banco, en la fila del banco se colan. Dicen que es cristiano y le dice en el parque, los niños, solamente se permiten niños de 1,30 de estatura. No, mijito, cuando pase ahí se empina, levanta los pies. El cristiano aconsejando a su hijo a hacer trampa, el cristiano colándose, el cristiano siendo deshonesto. Pero ¿saben qué piensan? Que son cosas mínimas. Aquí no ha pasado nada. Y ese fue el consejo que la semana pasada el pastor me dio. Me dijo que no me volviera a colar porque eso era un pecado, eso era deshonesto.
Ese pastor es muy exagerado. Pero imagínese las agallas que este hombre, es una parábola, ¿no? Pero las agallas que este hombre puede tener: 1, no estar vestido de bodas; 2, colarse; 3, meterse así como un ladrón; y 4, eso no se da cuenta. El pastor no se da cuenta. No, el pastor no se da cuenta. Dios sí se da cuenta. Dios lo sabe desde el principio. No reprende a sus siervos por haberle dejado entrar, porque esa es mucha la excusa de muchos. No, pues que le diga al pastor. El pastor es el culpable. Es el pastor el que... No reprende a sus siervos, sino lo reprende a él por tener la presunción de mezclarse entre los llamados, a sabiendas de que su corazón no era recto. ¿Sí ven? O sea, tiene esa pretensión, esa intención, sabiendo que no está bien. También nosotros deberíamos preguntarnos: ¿cómo he venido a la mesa del Señor sin estar humillado? O sea, hay muchos que se creen que ya, mejor dicho, la silla está con nombre propio, pero tienen un estilo de vida sin estar humillado, sin estar santificado, sin haberse reconciliado con su hermano, con su hermana, con su prójimo. Quizás también ha llegado tarde, no ha entrado por la puerta. De pronto es un ladrón y salteador, como dice la palabra. Es tiempo, mis hermanos, de que examinemos nuestro traje de bodas. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu relación con tu prójimo? ¿Cómo está tu santidad? Ahora, ¿cómo vamos a quedar delante del Padre? Dice el versículo: mas él enmudeció. Silencio total. O sea, ¿qué le digo? ¿Cómo me excuso? Si tengo al frente al que todo lo sabe, al que todo lo conoce, al que escudriña los corazones. Silencio total. No tuvo nada que decirle. Enmudeció por la palabra del rey. No solo por la palabra del rey, sino también por su propia conciencia. No pudo pronunciar ni una sola palabra en su defensa. Ahora, la sentencia, ¿cierto? Porque ya sabemos que a este hermanito que se coló, lo aconsejamos, le tuvimos paciencia, misericordia, no juzgamos su pecado, lo aconsejábamos, orábamos por él, le decíamos que eso no era lo correcto, pero ya está delante de Dios, que se enfrente a Dios. Ya se aconsejó. Es que no es necesario congregarse. Óyeme, sí hay que congregar. Es que no es necesario orar. Sí, óyeme, hay que orar. Ese pastor es cansón. Pero ¿por qué? La pregunta es: ¿por qué aquí en la parábola no nos muestra que este hombre quiso excusarse también delante de Dios? Que quiso mirar a ver cómo tener él la razón. Ahora, ¿cuál es el juicio? ¿Cómo fue sentenciado? El rey dijo a los sirvientes: atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Eso dice el versículo 13. Esa es la orden del rey: atadle de pies y manos. En Mateo 25:41 dice: entonces él dirá a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, apartados de mí, malditos. Como que, ay, Dios mío. Y aquí nos decíamos ungidos del Señor. ¿Cómo está? Bendecido, prosperado y en victoria. Y allá, malditos. ¿Qué pasó? ¿En qué? ¿Qué falló?
¿No sirve allá arriba la frase? ¿No sirve de dientes para afuera? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón, que son las vestiduras, están lejos de mí. Ay, porque la lengua. Entonces, esta sentencia, ¿sí? Atadle de pies y manos. El rey da la orden de que sea esposado, porque en ese tiempo eso de atarlo de pies y manos no es como ahora que les ponen unas esposas y se los llevan caminando. No, los amarraban de pies y manos y los montaban como en una carreta. Algunos, a otros, como los amarraban en los pies, les dejaban espacio para que pudieran caminar como delincuentes. Esa es una interpretación de trato de delincuente, ¿sí? Como a los criminales después de recibir la sentencia, o sea, ya ha sido juzgado. No es que solamente es por pretensión que mandó atarlo de pies y manos, no es porque ya el Señor ya se enteró que con usted no pudimos, ¿sí? Ahora, quienes no quieren trabajar y andar como deben, han de esperar encontrarse un día atados de pies y manos. No podrán resistir el castigo ni escapar de él. O sea, mis hermanos, tú tienes la intención de entrar al cielo, tú debes saber cómo te tienes que comportar de la manera bíblica. Pero si tú dices no, es que el evangelio es exagerado, es aburrido, tienes que saber que te van a tratar como un criminal y no vas a poder ni resistir ni escapar de ese castigo. Y el rey ordena a sus sirvientes que le saquen del salón. Mire, esto me confrontó, porque el hecho que traten a la persona como un criminal, bueno, hasta ahí, bueno, listo, se lo ganó. Pero dice que el rey ordena a sus sirvientes que le saquen del salón del banquete. Y esto de que le saquen del salón del banquete, porque es que nosotros no vamos a ir al cielo por la comida que nos den. Nosotros no vamos a ir al cielo a mirar a ver cómo está la decoración, a ver cuál es la entrada o el principio, y a ver si tenía el Señor suficiente dinero para decorar. Aquí lo más terrible, cuando le dice atadle de pies y manos, ya sabemos que es trato de criminal, y echadle en las tinieblas de afuera. Dos cosas: el lugar a donde lo van a echar, y la primera es que lo están apartando de Dios. Lo están apartando, ¿sí? Lo están, o sea, expresa el tremendo castigo. O sea, ¿cómo entenderlo? Ordena a sus siervos que le saquen del salón del banquete. ¿Y esto qué expresa? El tremendo castigo en la otra vida, o sea, en el infierno, pero el más cruel es ser llevado lejos del rey. O sea, maestro, mi Dios, o sea, ya me apartaron, porque mi propósito es estar con Él una eternidad, y que me alejen de Él. Esto solo lo entiende el que verdaderamente anhela encontrarse. Esto fue lo que me confrontó a mí. O sea, me dolería en mi corazón que me apartaran de Dios, que me alejaran de Dios, porque no quise perdonar a alguien, porque no quise obedecer algo, no quise sujetarme a algo que pude haber hecho aquí en esta tierra, y por no, o por dármelas de artista, de que tengo la razón, de que eso no pasa nada, que a mí no me parece, me aparten del Señor. Aparte, yo decía, bueno, el infierno vaya y venga, pero que me alejen de Dios, que me alejen del Rey, por el cual serví y me esforcé para un día encontrarme con Él y estar con Él toda una eternidad. Ahora me van a apartar. Entonces yo ahí mismo dije, bueno, Señor, mirar cómo estoy viviendo, porque lo que yo menos quiero es que me alejen de ti.
Lo que yo menos quiero es ver que me tengan que separar de ti, y más como un criminal, y para echarme al lugar donde me van a echar. El rey le sentencia a la más horrible cárcel, a las tinieblas de afuera. Esa fue su sentencia. Las tinieblas. O sea, miren todos los sucesos. Eso es el infierno. No existe. Eso es un cuento. Pero es salir como un criminal, que se gane el infierno y que fuera de eso lo aparten. O sea, ¿cómo quiso él buscar de Dios? Con mentiras, con engaños, con hipocresía. Lo vemos solamente en el hecho de cómo quiso entrar a las bodas, como un delincuente. O sea, ¿cómo lo trató? Como lo que era. Por eso el Señor le pregunta: ¿cómo entraste aquí? Ahora hay la frase final: porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Entonces aquí podemos malinterpretar la enseñanza. No, pero pastor, gloria a Dios, solamente fue uno al que sacaron, ¿sí? De muchos que reunieron en las bodas, gloria a Dios, solo fue uno. No, ese uno fue el ejemplo de lo que le va a pasar a muchos. ¿Por qué? Porque son muchos los llamados. ¿Y cuántos los escogidos? Pocos. De pronto los que vayan a sacar de las bodas sean los muchos, porque van a querer entrar en sus fuerzas, van a querer entrar bajo su interpretación, van a querer pensar que: ¿y por qué estás aquí? Ay, porque mire, Señor, yo me pongo la falda. ¿Y por qué estás aquí? Mire, Señor, mi camisa manga larga. No, pero esas no son las vestiduras. Sí, tienes tu camisa, muy bien, pero en tu corazón hay odio hacia... Sí, muy bien por la corbata, pero en tu corazón hay resentimiento. Muy bien por la falda, sí. O sea, no estoy en contra de la falda larga de las mujeres. Eso es vestirse decorosamente. Pero si hay algo que decimos: tu corazón está como la falda. O sea, así como te quieres ver con la falda, que piensas que te ves santa, así está tu corazón. ¿Qué es lo que al final va a ver Dios? Dios no te va a decir: qué linda falda, qué linda corbata. Oye, qué lindo tocas el piano o la batería. Oye, tienes una voz espectacular. Yo te escuchaba los domingos. Yo cerraba mis oídos hacia otras iglesias por escucharte a ti, mi hermano o mi hermana, que tienes la tremenda voz. No, Él va a ir a las vestiduras, no a los talentos ni a los dones. No, pero Señor, yo tengo el don de ciencia y yo oro por los enfermos y se sanan. No, todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo están tus vestiduras? Y la enseñanza aquí es que esta es la persona de la cual nosotros tuvimos misericordia. O sea, puede ser tú, puedo ser yo. Pero que no pensemos que porque el hermano, el pastor y todos tienen misericordia, es que no tengo que cambiar. No, es que en la iglesia me aguantan así, en la iglesia me soportan así, pero ya te diste cuenta que en el cielo el Señor no te va a soportar así. Entonces por eso no todo el que me diga Señor, Señor. Miremos, analicemos cómo están nuestras vestiduras, mis hermanos. Ya el Señor nos hizo llamado a las bodas. Ya todo está listo. Ya todo está preparado, dispuesto. Ya no tenemos que hacer nada, solamente prepararnos. Vístete de Cristo. Santifica tu vida. Que no seas tú, que no sea yo, al que el Rey tenga que sacar atado de pies y manos para echarlo a las tinieblas de afuera y nos aparten de nuestro Salvador. Amén, mis hermanos. Les quiero recordar nuestro llamado a la oración mañana, viernes, a las 5 de la mañana, si Dios nos lo permite.
estaremos aquí reunidos por esta plataforma con el favor de Dios, dándole gracias al Señor. Entonces, mis hermanos, Dios les bendiga grande y poderosamente, y que la gloria y la paz del Señor estén sobre sus vidas en todo momento y en todo tiempo. Y meditemos en esta palabra. Meditemos que aquí estamos cerrando este ciclo de esta serie. Mis hermanos, Dios les bendiga. Una feliz y bendecida noche.